Hello, student. Nos encontramos en la clase virtual de Informática y Tecnología y estaremos compartiendo en la clase del día de hoy la guía 002 comprendida sobre el segundo periodo. Para dar inicio a esta clase, pues quiero compartir con ustedes inicialmente la guía. Listo. Acá tenemos la guía que vamos a estar trabajando, ¿sí?, desde el 25 de mayo hasta el 6 de junio. Antes de empezar con la explicación de la temática y explicarles en sí la actividad, les recuerdo que ustedes niños deben tener plasmado en el cuaderno la siguiente información, ¿sí? Inicialmente deben escribir la fecha del día que les correspondió la clase. Debajo de la fecha deben tener especificado el componente, el estándar, ¿sí?, este que está acá. Debajo del componente deben tener especificado el DBA con su evidencia, debajo la competencia y debajo de la competencia el título de la clase. Debajo del título de la clase, ¿sí?, ustedes deben especificar en texto, ¿sí?, a mano, el siguiente concepto. Tienen la posibilidad, tienen la opción de escribir la primera parte, escribirla, y esta segunda parte, imprimirla y pegarla en el cuaderno, claro está, bien pegado, que se vea presentable. Tienen esa opción ahí. Bien, el tema central trata sobre las tecnologías en los medios de comunicación y de transporte. Para ello voy a compartir con ustedes una presentación en el programa PowerPoint. Y aquí vamos a explicar la guía y después pasamos a la actividad. Inicialmente tenemos acá, dice, tecnología en los medios de transporte, ¿sí? De tecnología en los medios de comunicación y de transporte. Bien, nosotros sabemos, niños, que hoy día existen muchos medios de transporte que la tecnología es demasiado avanzada para con estos tipos de artefactos. Pero para nosotros poder comprender, ¿sí?, la tecnología que están utilizando los medios de comunicación hace mucho tiempo y los medios de transporte, quiero compartir con ustedes esta imagen y este concepto. Tenemos lo que es acá un satélite, ¿sí? ¿Qué dice que son los satélites? Vamos a leer. Dice, es un cuerpo material, natural o artificial que gira alrededor de un planeta en una órbita definida. La Luna es el satélite natural de la Tierra. Quiere decir esto que el satélite o los satélites son el elemento fundamental, en este caso, para que nosotros podamos comunicarnos con diferentes dispositivos o a través de diferentes dispositivos. Ejemplo, si yo me comunico con una persona por celular, ¿qué es lo que hace que la otra persona me escuche? ¿Qué es lo que hace que la otra persona yo pueda hablar con ella? Pues esta partecita que está aquí que se llama satélite. Esos satélites se montan en el espacio, ¿sí? Y desde el espacio ellos mandan unas señales a la Tierra. Y con esas señales, ¿sí?, esas señales son recibidas por unas antenas. Y de las antenas son las que permiten que los celulares o a través del computador nosotros nos podamos comunicar. Si nosotros podemos ver televisión es porque hay algo, ¿sí?, que está haciendo o que permite que esa señal llegue a nuestro televisor. Para que la señal llegue a nuestro televisor, ¿sí?, ¿qué tiene que haber? Un satélite. Y repito, los satélites son los que mandan la señal a la Tierra para que nosotros nos podamos, bien sea comunicar, ¿sí?, o bien sea trasladarnos de un lugar a otro de una manera mucho mejor, que es lo que vamos a ver a continuación. Observemos acá, tenemos un auto y ese auto tiene esta pantallita que me está representando lo que es el GPS. ¿Qué es el GPS? Dice, permite ubicar en toda la Tierra la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión de centímetros. Resulta que para que este GPS me pueda identificar dónde está ubicado un auto, dónde está ubicado una persona, debe haber un satélite. Y ese satélite es el que manda esa señal a la Tierra. Y con esa señal, a través de este,
aparatico llamado GPS, nosotros podemos saber dónde se encuentra ubicado un auto. Por ejemplo, niños, si de pronto sus familiares, padres de familia, tienen un GPS, si tienen un auto y tienen GPS, el sistema de GPS en su auto, ¿sí? Las personas se pueden dar cuenta dónde está el auto ubicado, ¿sí? En qué dirección se encuentra ubicado. Y también podemos ubicarnos dentro de una ciudad. Entonces, miren la importancia del GPS, que me puede decir dónde está ubicado un determinado elemento, un determinado objeto. En este caso, el auto. Qué chévere que nuestro auto de pronto esté en algún lugar y de pronto, ni Dios lo permita, se lo robaron y a través del GPS sepamos dónde está ubicado y enseguida colocar en conocimiento a las autoridades y las autoridades puedan rescatar ese auto. Entonces, mira la importancia del GPS. Pero este GPS, para funcionar, necesita de una señal y esa señal viene de los satélites, satélites que ya vimos en la imagen anterior. Teniendo en cuenta esta explicación, vamos a pasar ahora a observar la guía nuevamente. Y en la guía vamos a observar ahora la actividad. En la actividad, miren, la primera pregunta dice, identifica los diferentes medios de transporte, luego debes llenar la tabla que aparece debajo de esta imagen. Miren que aquí hay diferentes tipos o medios de transporte y debajo hay una tabla. Usted va a especificar aquí cuáles son los nombres de los medios de transporte terrestre que aparecen en la imagen. Aquí va a escribir cuáles son los nombres de los medios de transporte aéreo que aparecen en esta imagen. Y aquí va a escribir los nombres de los medios de transporte que son acuáticos en esta imagen. En la parte final va a escribir la cantidad de medios de transporte terrestre, la cantidad de medios de transporte aéreo y la cantidad de medios de transporte acuático. Luego, la siguiente pregunta dice, dibuja en la ventana Paint o Paint un artefacto que puede conectar al sistema GPS, tomarle pantallazo al dibujo. Miren que en la explicación de la clase les estuve mostrando el auto. Ustedes pueden dibujar en esta imagen un carrito, un carro, ¿sí? Como ustedes lo sepan hacer, y le van a dibujar, ¿sí? Una pantallita, así como lo observaron en la imagen cuando yo les estaba explicando la clase. Y esa pantallita vamos a hacer, ¿sí? Que es el GPS de su carro que va a dibujar en Paint. Luego dice, realiza un archivo en WordPad mínimo de 2 líneas, donde digas cómo son, ¿sí? O por qué son importantes los satélites. Ahora vamos a explicar esa parte de WordPad. Luego dice, duplica el texto que realizaste en el punto 2.1.3. Y la última pregunta dice, dibuja el siguiente ejemplo de un satélite y menciona una herramienta, ¿sí? O la herramienta que utilizaste para dibujarlo. Quiere decir que esta imagen que está acá, ustedes la van a dibujar en Paint, ¿sí? Cuando ustedes dibujen la imagen en Paint, ustedes van a especificar qué herramientas de Paint utilizaron para dibujarlo. Le vamos por partes. Vamos acá a esta pregunta. La 2.1.3. Yo voy a ingresar acá a la ventana de WordPad, regálenme un minuto. Y les voy a mostrar la ventana. Ya les voy a compartir acá la ventana. Listo. Aquí la tenemos. ¿Qué es WordPad? WordPad es un accesorio de Windows donde nosotros podemos escribir, hacer archivos de texto, archivos de documentos. ¿Sí? Para eso se utiliza WordPad. Así como Paint se utiliza para hacer dibujo, WordPad se utiliza para escribir. ¿Y qué vamos a hacer en WordPad? Bueno, la pregunta dice que hay que realizar un archivo en WordPad, mínimo que tenga 2 líneas, donde diga por qué son importantes los satélites. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes aquí, niños? Van a escribir por qué para ustedes es importante los satélites con la ayuda, lógicamente, de sus padres. Por ejemplo, son importantes porque nos permiten comunicarnos. Un ejemplo. Ese es un ejemplo. Cuando ya tengan la información, ¿sí? Cuando ya tengan la respuesta a esta pregunta, van a hacer lo que ya hemos realizado en otras
actividades, van a copiar y a pegar. Ya saben que para cogerle pantallazo a esta imagen van a presionar la tecla, aquí se la voy a recordar, IMP-PNT. La vamos a presionar, la voy a presionar, ahí la presioné, y una vez que la presione, me ubico nuevamente en la guía, voy a la guía, regálenme un segundo, ¿sí? Y me voy a ubicar debajo de la pregunta. Y voy a darle Enter, Enter, Enter para que se abra un espacio. Y cuando ya esté el espacio, solamente es irme a la herramienta Pegar y automáticamente ya tengo la respuesta de esta pregunta. ¿Listo? Luego dice, duplica el texto que realizaste en el punto 2.1.3. O sea, el texto que acabamos de escribir, ahora lo vamos a duplicar. ¿Cómo se duplica ese texto? Ya se los voy a compartir acá en la explicación. Entonces, miren, para duplicar el texto, lo que yo tengo que hacer primero que todo es ubicarme con el puntero del mouse en el texto. Y voy a presionar clic sostenido. Clic sostenido. Hundo el botón izquierdo del mouse y arrastro el mouse. Y lo selecciono. Cuando lo seleccione, voy a la herramienta copiar. Miren aquí, copiar. Luego doy un clic aquí afuera y presiono la tecla Enter. Y por último, doy clic donde dice pegar. Y ya está duplicado. Cuando ya esté duplicado el texto, hago lo mismo que hice ahorita. Presiono la tecla IMP-PNT, ahí la voy a presionar, ya la presioné. Ahora me voy a ir a la guía nuevamente. Regálenme un segundo para ubicarme nuevamente en la guía. Y estando aquí en la guía, me ubico debajo de la pregunta, doy Enter, 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 para abrir un espacio. Y estando aquí en este espacio, doy clic donde dice pegar, miren, pegar. Y cuando le dé clic en pegar, ahí está la respuesta de esta pregunta. ¿Sí? Luego viene la última pregunta y dice, dibuja el siguiente ejemplo de un satélite y menciona una o qué herramienta utilizaste para dibujarlo. Entonces, para esto, ya ustedes tienen que irse a la ventana de Paint, a la ventana de Paint, ¿sí? Algunos lo llaman Paint, otros le dicen Paint, cualquiera de los dos nombres es aceptable. Entonces, vamos a irnos aquí a la ventana de Paint. Ya les comparto la ventana, regálenme un minuto. Y estando aquí en Paint, ustedes van a dibujar, ¿sí? Un medio de transporte. ¿Listo? Como ustedes lo sepan hacer. ¿Sí? Perdón, van a dibujar, en este caso, el satélite. Como ustedes lo sepan hacer. Ese satélite, ¿sí? Ahí lo pueden ver en la imagen de la guía. Ustedes lo dibujan, ¿sí? Y una vez que terminen de dibujar, niños, una vez que ustedes terminen de dibujar el satélite, van a decir qué herramientas utilizaron, ¿sí? Para hacer ese satélite. Ejemplo, si ustedes utilizaron la herramienta rectángulo, ustedes, después que dibuje el satélite, dice, la herramienta que yo utilicé para dibujar mi satélite fue rectángulo. Si utilizaron el rectángulo, el elipse, la línea, el triángulo y todo lo demás, usted especifica. Para yo realizar este dibujo del satélite, utilicé la siguiente herramienta. Y dicen qué herramientas utilizaron. Ese satélite, como ustedes lo sepan, realizar. ¿Listo? Bueno, jóvenes, además de ello, ustedes tienen que realizar el homework y una vez que ya terminen de realizar toda la guía, ¿sí? La guardan y me la van a enviar por el aula virtual. ¿Listo, jóvenes? Gracias por su atención y nos vemos en una próxima clase. Dios me los continúe bendiciendo.